Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy empezaremos una nueva serie titulada Espiritualidad Cuántica. Y comenzaremos por hablar sobre la fe cuántica. Tal vez usted se pregunte, ¿de qué está hablando, pastor? Pero está escrito en el libro de Eclesiastés 1:9, que dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y escuche bien, y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto significa que Dios ya lo hizo todo y lo único que hace el hombre es descubrirlo. Hasta el día de hoy la humanidad se pregunta ¿qué hay después de la muerte? Recientemente en una investigación que se presentó en Francia por la neurocirujana Séverine Mahon, ella dijo: nuestro trabajo muestra que morir no es un evento, sino un proceso largo, ¿no? Que en algunos casos puede revertirse, pues se hicieron implantes en ratas midiendo su actividad eléctrica y química en el cerebro de estas ratas mientras fallecían. Y se descubrió que el fin de la vida es todo un proceso de apagado progresivo. Si usted lo quiere entender mejor, es como cuando uno apaga la computadora. Normalmente uno se enchufa o apaga un botón, pero en la computadora no es así. Es un proceso donde cada componente se va apagando. También hace unos días atrás vi una entrevista que ha conmocionado al mundo médico por la trascendencia de que con evidencias certificadas ha dicho el eminente cirujano español Manuel Sanz Segarra, quien afirma contundentemente que hay vida después de la muerte. Uno de sus pacientes fue dado muerto clínicamente, pero volvió a la vida y relató cosas que al principio a él le parecieron alucinaciones, pero al revisar su ficha médica comprobó que esa persona ni tenía actividad cardíaca ni tenía actividad cerebral, es decir, estaba muerto. Este paciente relató con lujo de detalles quiénes eran los doctores que lo estaban operando, quién era el anestesista, el traumatólogo, e incluso sabía sus nombres y apellidos, ¿no? Y el médico verificó que su actividad cerebral era nula, ¿no? Es decir, clínicamente estaba muerto. Pero no solamente contó eso, sino que afirmó haber atravesado las paredes de las habitaciones del hospital y otras habitaciones que jamás había visto y la describió a la perfección. Hermanos, el médico se quedó totalmente conmocionado por lo que le dijo este hombre. Pero esto nos recuerda a la resurrección de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, 19, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, Jesús había fallecido. Y todos los discípulos estaban con miedo, se escondieron y cerraron las puertas totalmente. Y dice que en ese lugar, donde los hijos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Jesús, estando todas las puertas cerradas, se le apareció, es decir, atravesó las paredes. También 8 días después, cuando hermanos Tomás había dicho que si no lo veía, no lo creía, otra vez hizo Jesús lo mismo, atravesó las paredes. Amén. Este doctor Sáenz de España también tuvo otro caso documentado y certificado, no científicamente, y se puso en contacto con otros doctores en Estados Unidos. Y declara este doctor que un paciente en Estados Unidos murió también igual que el que él comentó. Pero él salió de su cuerpo y apareció en Australia, ¿no? Cuando lo estaban reanimando en Estados Unidos. Y entonces el doctor comenzó a hablar tan igual. Por lo tanto, verificaron esos datos. Esto afirma que, dice el doctor, que esto trasciende el espacio y el tiempo. Y dio otros testimonios de más pacientes que confirman que ven una luz y sienten una paz que nunca han sentido. Por supuesto que todas estas personas, prácticamente al nacer de nuevo, cambiaron sus vidas. El doctor Segarra explica que nuestra conciencia, cuando fallecemos, se une a todo el universo y que ese es en ese momento cuando sentimos que comenzamos a unirnos a todo. Alcanzamos un conocimiento absoluto de donde no hay límites y todo esto trasciende el espacio y el tiempo. También dijo que por todos los casos de este tipo de experiencias entiende que somos un estuche de materia, Es como que el universo nos presta materia para hacer el camino de la vida y que después la devolvemos. Como dice la Biblia,
el polvo vuelve a la tierra, ¿no? Vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios, como está en Eclesiastés 12, versículo 7, en la versión viviente, que dice, pues ese día, ¿qué día? El día de su muerte. El polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Hermanos, esto es tremendamente extraordinario. Es decir, el mundo científico está ya asegurando que sí hay vida después de la muerte. Finalmente, el cirujano dijo que el universo es un todo de una perfección universal y que se rige por leyes. Y si el universo tiene leyes es porque alguien la ha puesto. Y que para poder explicar qué ocurre después de la muerte, tenemos que recurrir a lo que es la física cuántica, ¿no? Entonces, hermanos, él no dice que hay un Dios, porque él no es cristiano, pero está diciendo que sí hay una conciencia que dirige todas las cosas. Ahora, tenemos que entonces entender qué cosa es la física cuántica que ha revolucionado toda la tecnología hoy actual. Según la física clásica, la materia tiene ciertas propiedades específicas: masa, volumen, posee unidades medibles como longitud, anchura, altura, densidad, peso, fluidez, ¿no? Moldeabilidad, etcétera, etcétera. Y así la materia se presenta básicamente en estado sólido, líquido o gaseoso. Ahora, esta es la física clásica, la física de Newton. La física cuántica explica las cosas de una manera microscópicas, lo que el ojo humano no puede ver, como el átomo, el enlace químico, las moléculas, ¿no? Las partículas, ¿no? La interacción de la luz con la partícula en la materia que el ojo humano no puede ver. De no ser por este descubrimiento extraordinario, no se hubiese podido descubrir la electrónica de los ordenadores, los procesadores, que hoy en día están en todas las computadoras, los celulares, los móviles, ni los láseres, ni los nuevos materiales que se están creando. Entonces, hermano, esto creó una revolución en el mundo natural. Pero Dios nos está revelando ahora la trascendencia en el ámbito espiritual. Entendiendo todo esto, vayamos al conocimiento de lo que es la fe cuántica. Todos conocemos este pasaje de la Biblia, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora veámoslo bajo la versión Reina Valera 1602 purificada. Dice, es pues la fe la sustancia, ¿no? En vez de certeza que dice la Reina Valera, esta dice es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, estas dos palabras, tanto certeza como sustancia, vienen de una misma palabra hebrea llamada upostasis, que significa el cimiento, la parte que está abajo, la parte que no se ve, ¿no? Es el fundamento, es la sustancia, es la naturaleza, la esencia de algo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 6, según la versión viviente, el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Lo más probable es que en estos tiempos Jesús, porque recuerden que Jesús hace 2000 años no sabía nada de lo que es la física, ni siquiera la física de Newton, la física clásica. Eran pescadores, sin estudios. Hoy día Jesús podría decir, si tú tienes fe como un átomo, o como algo más pequeño, más microscópico, como un quark, una partícula subatómica, ¿no? Así lo podía decir Jesús, ¿no? ¿Qué se refería a Jesús? A las cosas pequeñas y difíciles de ver, que se manifiestan y afectan las cosas en este grande mundo en el cual vivimos. Entonces entendemos que física cuántica es el estudio de las cosas pequeñas que no podemos ver. No obstante, todo lo que vemos es hecho por partículas subatómicas. Entonces ahora sí podemos entender mejor lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, no dice por sus manos, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué está hablando este autor de Hebreos? De la fe cuántica. Antes que Dios hablase y dijese, hágase la luz, la sustancia para la luz ya estaba ahí. Entonces la vibración del sonido de sus palabras hizo que la sustancia se manifieste y aparezca. Y es que, hermanos, vale decir que lo invisible se hizo visible por la fe cuántica. Por lo tanto, yo quiero que en este día reciba esta poderosa revelación de parte del Señor, que cuáles son las leyes
de la fe cuántica. Si usted llega a entender esto, muchas cosas van a cambiar en su vida y usted va a prestar atención. A veces pasamos por alto muchas cosas, pero hoy día Dios nos está revelando algo grandioso, como está escrito, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera ley es que las palabras son energía pura y la energía afecta a la materia. Por ejemplo, si usted tiene una licuadora que le está fallando, ¿no? Usted le habla a la licuadora y le dice, esto no sirve, es una porquería, ¿no? Y como es una materia, esas palabras producen vibraciones que afectan todos sus átomos y por tanto esa materia, esa cosa va a obedecer y finalmente se va a echar a perder, porque las palabras tienen un poder. Por la palabra de Dios se hizo el universo. La segunda ley, tus pensamientos y tus creencias producen una energía que otros perciben y que reaccionan a ello. Entonces, ¿has notado alguna vez cuando usted está enojado, las cosas se ponen peor y la gente también le contesta, le responde, ¿no? Si usted cree que no le gusta a nadie, está emitiendo un tipo de energía, ¿no? Una energía de rechazo. Y la gente lo percibe y se aparta de usted. Si usted tiene en contrario una energía amorosa, cariñosa, la gente se le va a acercar, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor y ha derramado su amor en nuestros corazones y esa energía atrae para bien a las personas. Entonces, hermanos, estamos viendo que nuestra fe, nuestras creencias va a emitir un tipo de energía. Ahora, la materia se sujeta, la tercera ley, la materia se sujeta a las palabras. Cuando Jesús le habló a la higuera y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Hermanos, cuando pasaban por ese lugar y Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera, vio que no tenía fruto y la maldijo. Al día siguiente, 24 horas después, pasaron por el mismo lugar y los discípulos se dieron cuenta que esa higuera se había, hermanos, secado hasta las raíces, ¿no? Que sí, se secó hasta el nivel de los átomos. ¿Por causa de qué? De la palabra. Entonces, cuando Jesús le habló a los vientos y a las olas, también les obedecieron. Jesús estaba enseñando el principio innegable de la Biblia, que dice que las cosas, la materia, obedecen a las palabras. Escuche bien, la materia obedece a las palabras. Ahora, la siguiente ley es tu frecuencia y tu vibración produce una energía buena o mala, una energía positiva o negativa. He escuchado alguna vez a alguien decir, esta persona tiene mala vibra, ¿no? ¿Y a qué se refiere? A que produce una mala energía. Todas las cosas, la materia, están hechas de átomos. Esto incluye, hermanos, tu familia, tus muebles, tu computadora, tu casa, todo está compuesto de materia. De hecho, todo el universo se mueve y vibra. Todo vibra en diferentes frecuencias. De hecho, hermanos, dicen los científicos que la frecuencia del universo es 432 Hz, ¿no? Antes la música se afinaba en esos 432 Hz, pero después, en el año 1953, cambiaron, ¿no?, la frecuencia y la afinaron en 440 Hz. ¿Por qué lo hicieron? Porque el 432 Hz es la frecuencia del universo creada por Dios. Ahora, esto significa que todo está vibrando en sus átomos, aunque no nos demos cuenta. Así también en nuestro estado de ánimo producimos energía buena o energía mala. De nosotros depende qué tipo de vibración. Por eso dice buena vibra o mala vibra. Es de acuerdo a la energía que estamos desarrollando. La siguiente ley es que la fe cuántica tiene posibilidades ilimitadas. La fe clásica, conocida como la ley de Newton, no aplica cuando hablamos de física cuántica. Por ejemplo, cuando Isaac Newton vio que la manzana cayó del árbol al suelo, él descubrió una ley natural, la ley de la gravedad, ¿no?, que ha sido mundialmente utilizada, ¿no? Y podemos experimentar cuantas veces queramos y va a funcionar cada vez. ¿Por qué? Porque todo lo que sube baja. Si saltas del techo de tu casa, siempre vas hacia abajo, no hacia arriba. Pero en lo cuántico, en el ámbito subatómico, solo hay posibilidades y probabilidades. Las cosas no funcionan como que pensamos que debe funcionar. Nada está allí hasta que tú lo observas. Todo lo que existe es un número ilimitado de posibilidades. Cuando en la Biblia dice en Marcos 9:23, cuando Jesús dijo, si puedes creer, si puedes tener una fe cuántica, al que cree,
al que tiene esa fe cuántica, todo le es posible. Y estamos hablando de observar. El que observa, hermanos, entra a ese nivel de fe cuántica. Recordemos por eso lo que dijo el profeta Elías a Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan? Elías, el que echó fuego el que trajo fuego del cielo por su oración. Bueno, Dios le dijo que iba a tener un sucesor y ese fue Eliseo. Y miren lo que le dijo Eliseo a Elías, ¿no? Eliseo le había pedido la doble unción que él tenía. Le dijo: Elías, yo quiero tenerlo doble, quiero hacer el doble de milagros que tú hiciste. Y esto le contestó Elías a Eliseo. 2 Reyes 4, 9 al 10. Dice que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Quiero el doble de tu unción. ¿Y qué le contestó Elías a Eliseo? Él le dijo: cosa difícil has pedido. Pero miren, esto que en ese momento lo pasamos por alto, pero ahora bajo este conocimiento de la fe cuántica, dijo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Si tú puedes ver más allá de lo que ven tus ojos naturales, si ves más allá, en esa realidad espiritual, en esa realidad cuántica, entonces va a ser así. Y ocurrió. Eliseo vio cuando fue arrebatado Elías y recibió esa doble unción. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que observamos es de primordial importancia. Si observas en tu propia vida fracaso, terminarás fracasando. Si te ves enfermo, vas a terminar enfermo. Si ves un desastre en tu vida, eso va a ocurrir, es lo que se va a manifestar. ¿Por qué? En 2 Corintios 4:18, según la versión israelita nazarena, dice: pues no fijamos nuestra vista en lo que se ve. No te dejes llevar por las malas circunstancias, por las adversidades, por las tormentas de la vida. No. Dice, sino en lo que no se ve. Fíjate en lo que no se ve, porque todo lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es eterno, es eterno. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No te fijes en lo que veamos, no pongas tus ojos en las circunstancias malas, en los problemas que tienes. Pon tu mirada más lejos, ejerce esa fe cuántica. La siguiente ley nos aclara más esto. La fe cuántica no funciona desde un punto de vista natural. Los principios que Jesús enseñó acerca de la fe y de la confesión parecen no tener sentido desde un punto de vista natural. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 7:20. Jesús dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí para allá, se pasará y nada, escuche bien, nada os será imposible. Entonces, para poder creer estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que las viejas ideas se vayan y estemos abiertos a las nuevas, es decir, un cambio de chip, ¿no? Recuerda que al nacer de nuevo nos convertimos en seres espirituales y ya no nos regimos por las leyes naturales, sino por los principios y las leyes del reino del Dios viviente. Y la siguiente ley tiene que ver con esto. Las leyes y las reglas del reino de Dios son diferentes al mundo terrenal, son diferentes. En el libro de Mateo 14:25 dice: mas a la cuarta vigilia en la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. ¿Qué hombre camina sobre el mar? Ustedes puede ser que alguien pensara que Jesús estaba presumiendo de su divinidad, pero en realidad le estaba enseñando a sus discípulos sobre la fe cuántica, que las leyes espirituales no se rigen por las leyes naturales. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, porque dudaste, y la duda anula la fe cuántica. Ahora, la siguiente ley es que la fe cuántica es una energía invisible. Dios utilizó la sustancia de la fe y la energía de su palabra para crear el universo. Él habló y la vibración del sonido de las palabras liberó la sustancia que se convirtieron en estrellas y planetas. Ahora, debes aprender lo siguiente: tus palabras tienen el poder de cambiar las circunstancias de tu vida. Tus palabras pueden crear un ambiente agradable, un ambiente desagradable. Tus palabras pueden animar o pueden desanimar. Tus palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Ten cuidado, porque esas palabras llevan una energía, ¿no? Imagínense en sanidad. Las palabras pueden hacer que todas las partículas, los átomos, cambien a tu favor. Las células de tu cuerpo
incluso tu economía. Tú puedes hablar y declarar que estás bendecido, que estás próspero y estás creando una atmósfera de tal manera, una energía de tal manera que va a traer las bendiciones. Lo siguiente es una ley que también es muy importante entender. En la física cuántica todo está conectado. La doctora Susan Simard de la Universidad de Columbia británica, lleva más de 30 años investigando en cómo se comunican los árboles, ¿no? Y ha demostrado que aquellos que son de la misma especie interactúan entre ellos y se ayudan a sobrevivir. Ella dice que cuando observamos un bosque, solamente vemos por encima a todos estos árboles, ¿no? Pero en realidad es mucho más de lo que ven nuestros ojos, ya que bajo tierra, escuche bien, bajo tierra existe un mundo de infinitos caminos biológicos que se conectan entre los árboles, entre todos ellos, y le permiten comportarse como si fuera un solo organismo. Y esto nos lleva a pensar en la existencia de algún tipo de inteligencia desconocida para el que no conoce a Dios. Ahora, nosotros somos quienes decidimos. Lo que tú haces, lo que tú crees, nos afecta a todos y todo lo que está a tu alrededor. Incluso tú creas tu propia realidad. Tu percepción de la vida se convierte en tu vida. Es por ello que es muy importante que cambies tus percepciones, creencias y expectativas para que vayan de acuerdo con la vida abundante, la vida Zoe que Dios nos ha concedido. Debes entender que lo que crees en tu corazón es la fuerza que controla tu vida. Tú estás controlado ya sea por la fe o por el temor. Esos son los antagonistas. O actúas por fe o actúas por temor. Es muy fácil identificar los pensamientos y creencias limitadas o negativas. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos? Bueno, te producen miedo, hace que te sientas mal, manifiestan desesperanza en tu vida y expectativa de enfermedad, pobreza, fracaso y derrota, y te hace sentir estancado. Hermanos, para que la fe cuántica se active en nosotros, hermanos, y que podamos cambiar estas circunstancias negativas, tenemos que cambiar nosotros primero. La Biblia dice, si puedes creer. Por eso en el libro de Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Mientras más y más tu corazón y tu mente se alinean al pensamiento de Dios, entonces vas a experimentar las leyes y los principios del reino de Dios. En la versión castellano antiguo dice, porque la fe viene cuando se escucha con suma atención el mensaje que predicamos acerca de Jesucristo. Y entonces podemos decir, activa tu fe cuántica y harás posible lo imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, estamos acostumbrados a solamente creer en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que sentimos, guiados por los sentidos. Y Dios nos dijo, ustedes ya no son más gente carnal, son nuevas criaturas, somos seres espirituales y deben comenzar a aprender cómo se rige el mundo espiritual. Esta espiritualidad cuántica nos va a llevar a creer más allá de lo que vemos. Por eso, aunque no lo vemos, lo creemos. Hermanos, si usted en esta mañana está pasando por circunstancias complicadas, pero de repente ha estado orando de una manera clásica. Mire, el mundo natural, al descubrir esta revolución cuántica, comenzaron a crear un montón de cosas, porque dijeron, hemos descubierto algo nuevo y se ha creado una revolución que nos ha llevado hasta la inteligencia artificial. Ahora, yo le pido que usted lo aplique en el ámbito de la fe, en el ámbito de la espiritualidad. Si comenzamos a creer más allá de lo que ven nuestros ojos, entonces usted se va a conectar con el universo. Le pido que si usted necesita activar esta fe cuántica, unámonos en oración. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, maravillosas son tus palabras. Hoy vengo a ti, Señor. Antes que yo te diga algo, tú ya lo sabes todo. Te pido perdón por todos mis pecados, mis faltas, mis rebeliones, mis iniquidades, mi incredulidad. Hoy he prestado atención a tu palabra. Creo en ti, Jesús. Creo que viniste a este mundo hace 2000 años y predicaste y enseñaste estas leyes del reino de Dios. Predicaste la verdad y por esa verdad fuiste a la cruz y en la cruz fuiste crucificado. Y, Señor, derramaste tu sangre y por esa sangre mis pecados han sido borrados. He sido perdonado y ahora soy una nueva criatura y todo lo viejo ha quedado atrás.
vuelvo a vivir, Señor, pero ya ahora entendiendo tus principios y leyes espirituales. Te doy gracias por este conocimiento. Gracias, oh Dios, porque también sé que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, dice tu palabra. Pero hoy he recibido esto y, Señor, lo voy a aplicar en mi vida. Y con esta fe voy a lograr lo que era imposible, posible. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, apliquen la fe cuántica paso a paso y usted va a obtener maravillosos resultados. Quiero terminar con el libro de Marcos 11:22 que dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened esa fe cuántica porque no lo podemos ver a Jesús, pero Jesús está con nosotros. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos próximamente.